Como fantasmas que acechan desde las sombras de un pasado que muchos creyeron sepultado para siempre, las enfermedades propias de la pobreza asoman nuevamente sus retazos de muerte y atraso para castigar aún más a los que menos tienen. Los vaticinios de la Organización Mundial de la Salud a principios de la década pasada advertían sobre la indiferencia del hombre. Para el año 2000, definitivamente, no habrá salud para todos. Hoy, la confirmación de aquella indiferencia anunciada se hace realidad. Las enfermedades reemergentes retoman sus tareas luego de un largo descanso que muchos creyeron definitivo. Una enfermedad reemergente la definió Organización Panamericana de la Salud en términos de decir que estaban ocurriendo enfermedades que antes habían desaparecido o que por lo menos no se presentaban durante muchísimos años en Latinoamérica, y luego por condiciones ambientales estas enfermedades comienzan a aparecer. Por eso se denominan reemergentes. En 1995, un brote de fiebre hemorrágica de ébola mató al 80% de los infectados en la africana República de Zaire. El cólera sacudió a Perú en 1991 y se propagó a todo el continente con un saldo de 120.000 muertes al año. También en Perú en 1995, la fiebre amarilla causó la mayor epidemia en las Américas desde 1950. La tuberculosis, hoy fármaco resistente, está matando en el mundo a más de 3 millones de personas por año. El país más poderoso de la Tierra, Estados Unidos, padeció en 1993, por primera vez en su historia, infecciones de hantavirus con un 50% de letalidad. De los 52 millones de personas que mueren anualmente en el mundo, la tercera parte se debe a enfermedades infecciosas, en su mayoría reemergentes. Aunque con un saldo menos luctuoso, nuestra región no escapa a esta realidad. A nivel país, la reemergente más preocupante, yo te podría nombrar dos. Una, tuberculosis porque hay, y otra, dengue, si se llega a instalar en la magnitud que se está pensando, por la cobertura del mosquito Aedes aegypti. Fundamentalmente el dengue, el tema del hantavirus, el tema de la leptospirosis, que son enfermedades que, si bien estaban más controladas en otras épocas, ahora se han reagudizado un poco más. Hoy la preocupación de Rosario, ¿cuál es? Dengue, que si bien no tenemos casos autóctonos hoy, realmente sí tenemos el mosquito Aedes aegypti. En los últimos 20 años, los organismos internacionales han detectado 30 enfermedades nuevas en todo el mundo. Solo la hepatitis B ha infectado a la tercera parte del planeta. El flagelo de HIV-Sida, aunque no es reemergente, hace poco más de una década era totalmente desconocido. Hoy afecta a más de 20 millones de adultos, hombres y mujeres. En 1990, la difteria, enfermedad del siglo XVIII, resurgió en Rusia y se propagó a los países de Europa Oriental. Hoy provoca 8.000 muertes al año. Una cepa totalmente nueva de cólera surgió en 1992 en la India submeridional. En menos de un año, ocupó todo el continente y atrapó también el Asia sudoriental. Alguna explicación debe haber para tanto flagelo. Son enfermedades que en su momento estaban controladas y que los sistemas de salud las tenían más o menos controladas y que en función de la realidad económica y sociales del país se han revuelto a agudizar. Tuberculosis sí, tuberculosis tenemos aún muertes, tenemos aún la preocupación constante de lo que significa
el abandono de tratamiento, que justamente a pesar de que, bueno, en el país se ha tomado los tratamientos directamente supervisados, que es una estrategia que plantea OMS y OPS justamente para poder combatir o paliar esta enfermedad, bueno, seguimos teniendo abandono. La enfermedad se disemina muy rápidamente. Cuando eclosiona un brote de dengue, cosa que se ha dado hace muy poco en Brasil, esta última temporada en Paraguay hubo serias epidemias de dengue, esto eclosiona rápidamente, no aparece en un caso ni dos, aparecen centenares de casos. Poco parece importar que Argentina posea el Producto Bruto Interno per cápita mayor de Sudamérica, unos $8.000. Tampoco que ostente hoy una esperanza de vida al nacer de 73 años, mayor a la que la Organización Mundial de la Salud prevé para el año 2025. Ni que la mortalidad infantil de un 17 por 1000 se halle por debajo de los niveles tolerables por las mediciones internacionales. Las responsabilidades del mundo moderno tienen, para muchos, un nombre común. La responsabilidad pasa por el Estado, o sea, el Estado es el que tiene que tomar las grandes decisiones, el Estado es el que tiene que velar porque no se generen estos focos, ¿no es cierto? El Estado tiene que velar porque cuando hay un local abandonado, bueno, no permanezca cerrado durante años como sucede en muchas partes del mundo. Son, en algunos casos, enfermedades, como se suele decir a veces en el ambiente, enfermedades políticas. O sea, cuando no se toman las decisiones políticas adecuadas de priorizar determinadas cuestiones como la higiene ambiental, como combatir la pobreza, como concientizar a la gente, cosas que únicamente se pueden hacer desde el Estado. En lo que sí coinciden la mayoría de los observadores es que la pobreza, la marginalidad y el abandono social es el origen de este flagelo de la era moderna. Sí, son enfermedades de la pobreza, pero también son enfermedades que plantean la injerencia o la responsabilidad que el hombre ha tenido en términos de modificar el ambiente. Yo creo que pasa fundamentalmente por el problema socioeconómico, la mala alimentación, la promiscuidad, las malas condiciones ambientales, la no correcta higiene de los alimentos, las condiciones ambientales en cuanto al frío, a la exposición a malas condiciones de salubridad y higiene fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero el diagnóstico no acaba con la cuestión. Las propuestas deben contener alguna solución para el mal de tanta gente. Sí, hay que tratar de llegar a la gente, ¿no es cierto? Por ahí a veces es difícil, pero bueno, hay que estar lo más cerca posible de los bolsones de pobreza, de llegar. Hay que descentralizar un poco la atención para que la gente, para que los efectores de salud lleguen más a los sectores más pobres y más necesitados. Fundamentalmente yo creo que hay un recurso fundamental que es la educación, que es trabajar fundamentalmente en promoción de la salud. Es decir, crear ciudadanía en salud e instalar en el hombre como sujeto, como ciudadano, su capacidad y su derecho de construir salud, conjuntamente con el Estado y las ONG. Creo que esto es lo que realmente podría constituirse en la mejor estrategia. En el despertar del nuevo milenio, el destino de las grandes mayorías olvidadas por el poder estará marcado por la mayor destrucción que el hombre pudo haber evitado. La Oficina Sanitaria Panamericana planteó que verdaderamente vamos a necesitar alrededor entre 50 y 100 años para volver a sacarnos de encima las enfermedades que hoy se instalan.
En medio de la abundancia de unos pocos, el padecimiento de muchos no termina de resignar a quienes creen que la igualdad aún es posible. Los fantasmas del pasado, como las enfermedades reemergentes, insistirán con su mensaje de muerte. Los hombres, en definitiva, y una vez más, serán los artífices de su propio destino.